Y como corolario de esta semana en Quiero ser tu representante, le damos la bienvenida a Nereida Acosta. Amiga, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Feliz de estar nuevamente en este viernes aquí con todos ustedes y sobre todo contigo, cerrando la semana con broche de oro, como siempre hacemos aquí en Síntesis. Y el invitado de hoy también es un invitado de lujo. Permítanme hablarles un poquito de nuestro invitado, que es José Martínez Brito. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, con especialidad en formulación y ejecución de proyectos del Instituto Global de Estudios Sociales. Es socio fundador de la empresa o de la firma JMB Legal, es también locutor, conductor de radio en programas Mañanas Latinas, también es colaborador en el noticiero de Roberto Cavada, el amigo Roberto Cavada en Telenoticias y en programas de radio. Hasta hace poco fue director del Instituto, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas de Courier. Y bueno, ha estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. Y usted no ha vivido en todo este tiempo una persona tan joven que yo ya me cansé de leer este currículum. Qué bueno es darle la bienvenida al licenciado José Martínez Brito, abogado y comunicador, ¿verdad? Muchísimas gracias, así es. ¿Cómo le va? Ahí se resume todo. Yo creo que la respuesta obligada es: he vivido demasiado. Es verdad. Empecé desde muy temprano, así es. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Decías abogado y comunicador, y justamente, ¿por qué lo tenemos hoy aquí? Porque ha sido una de las voces jóvenes que está propiciando en este momento esa necesidad, o más bien aclarando los caminos de una necesidad de cambio. Eres una voz del pueblo, o sea, si te conocemos, emites opiniones que son muy acertadas porque siempre tienes un punto de vista sobre los hechos por tus conocimientos, tanto en la parte legal como también en la parte social y también como empresario. Así que cuéntanos, ¿cuál es tu posición? Y sabemos que tú eres un abanderado, vamos a decir, en este momento del pueblo dominicano y preocupado por todo lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Así es, mira, hay una cuestión sumamente interesante respecto a la política en la República Dominicana como se está manejando el día de hoy. Si nosotros vamos le hacemos una encuesta al pueblo dominicano, ¿qué es lo que quiere? Y quiere todo menos políticos, porque entiende que los políticos le han fallado. Y uno tiene que tratar de darle al pueblo lo que quiere. Y yo empecé siendo un político común y corriente y dije, no, pero espera, esto no es lo que yo debiera estar haciendo. Yo debo ser un poco más sincero. Yo voy a hablar de lo que realmente yo quiero hablar, en el tono en el que realmente yo quiero decirlo. Y vamos a ver si la gente se siente cómoda con eso. Efectivamente, lo hice, empecé a hablar en un tono bastante fuerte. La gente lo sentía hasta un tanto agresivo, pero empezó a entender que lo único que yo estaba haciendo era comunicando las cosas igual como lo comunicarían ellos. Tengo mi posición respecto a la política, a la forma de hacer política que entiendo que está completamente obsoleta, a que los políticos debemos reinventarnos, debemos reinventar los partidos políticos y debemos reinventar nuestras lealtades. Ya las lealtades no son al partido o a un líder, las lealtades tienen que ser al pueblo dominicano, a los mejores intereses del país. ¿Sabe que hemos visto, y hablábamos en el segmento anterior de Síntesis, el impacto de las redes sociales? Hoy día las redes sociales tienen un poder enorme en la opinión que las personas puedan transmitir. Bueno, tú eres un vivo usuario de las redes sociales y recibes muchos comentarios, algunos a favor, otros en contra. ¿Tú crees que por tus conocimientos en
en la política y conociendo los líderes que tenemos actualmente, ¿tú crees que tenemos el escenario listo para una fuerte candidatura con los partidos tradicionales ahora mismo? No sé si conoces, hemos manejado un poquito el término de revolución moral. En algún momento, no sabemos si estaba preparada China para empezar a ver como una aberración achicarle los pies a una persona, a un ser humano. O cuando en Reino Unido se dejaron de hacer aquellos duelos. Los cambios son drásticos y esos cambios drásticos son los que realmente son duraderos. Me parece que la República Dominicana está viviendo un momento interesante, un momento en el que los partidos políticos se están debilitando. Debemos fortalecerlos porque son la base de nuestro sistema democrático, pero para fortalecerlos obligatoriamente tienen que venir con gente nueva. Y es ahí donde yo entiendo que que el caldo de cultivo es el perfecto. Quizás no para romper completamente con lo que teníamos e ir directamente a lo nuevo, sino para empezar a hacer esa transición. Pero esa transición no debe ser o no debe tardar más de 5 años, 4 años. Es lo que entiendo que el pueblo dominicano está esperando. Siempre estamos un poquito retrasados en nuestras reacciones. Tuvimos nuestro dictador después que casi todos los países de Latinoamérica se habían liberado de los propios. Tuvimos nuestra intervención después de los demás países de Latinoamérica y así por el estilo. Yo creo que el momento cumbre de decir no podemos más, la clase media no aguanta más, ya no vamos a seguir confiando en los políticos tradicionales e ir a los políticos atípicos como lo hizo Venezuela, y ahí está el resultado, como lo hizo Bolivia, y ahí está el resultado, Ecuador, como lo hizo Brasil, y ahí está el resultado. Yo creo que estamos a tiempo de repensar y de ver la historia de nuestros compañeros, de nuestros hermanos latinoamericanos, y darnos cuenta de que no es irnos al otro extremo, es que la democracia sigue siendo el mejor sistema que tenemos, solo que debemos cambiarle la sangre, debemos dializar la política dominicana para poder alcanzar los objetivos que andamos buscando. Sería bueno que el pueblo llegara a tener esa inteligencia para no elegir más de lo mismo o para saber elegir, porque no todo pueden ser caras nuevas, porque la experiencia también vale, pero yo entiendo que sí, que el pueblo está como con J y sin hacer alusión a ningún grupo político, harto, como dicen, ¿verdad? De que cada vez se le engañe o el pueblo dominicano ha despertado, es un pueblo muy sumiso, muy sumiso. Yo que vengo de otro país, ante cosas mucho menores, la gente sale a la calle, la gente rompe, la gente da cacerolazos. Y aquí aumenta la gasolina, aumenta el dólar, y la gente es como más sumisa. ¿Tiene que ver eso con los políticos que se eligen? Creo que fue con los políticos que elegimos en un momento. La República Dominicana vivió parte de su historia fuera del contrato social. Cuando una clase media, que en los 70, 80 estaba en crecimiento, en gestación, llega al momento en el que se coloca en la disyuntiva, ¿pago impuestos o no pago impuestos? No pagaba impuestos, por tanto no le importaba si el servicio público era de calidad, si la educación era de calidad, si la salud pública era de calidad, el transporte, porque entendía que la forma correcta era autofinanciarse. Empezaron a acostumbrarse a ese autofinanciamiento y al día de hoy, una familia de clase media gasta hasta el 85% de sus ingresos autofinanciándose servicios que debieran ser públicos o que debieran ser cubiertos por el Estado. Y es cuando está despertando. En aquel momento habíamos salido del contrato social a partir de aquel traumático 4% para la educación. Digo traumático porque la clase media luchó por un 4% en el sistema educativo que no iba a utilizar.
porque todavía al sol de hoy las escuelas públicas no son objetivo o posibilidad para la clase media, por X o Y razón. El presidente dice que por vanidad, pero nosotros decimos que es por falta de calidad. Seguimos... Se ha mejorado mucho la parte edilicia en todo el territorio nacional. Y todavía falta. Claro, siempre va a faltar. En educación siempre va a faltar. Pero me parece que todavía falta al punto de poder verlo como una opción. Falta mucho todavía. Y bueno, quizás lo de la tanda extendida, donde se les ofrece desayuno, almuerzo y merienda a los niños, ha hecho que haya una migración, quizás no de la clase media, como dice usted, sino como de la clase media baja, que tenía la posibilidad de pagar un colegio privado de menor calidad o de menor precio, que sí migraron para la escuela pública, básicamente por el tema del desayuno, del almuerzo y de la merienda. ¿Eso es así? Claro, no debiera ser esa la razón, comer, el hecho de tú enviar a tu hijo a la escuela, pero si estás resolviendo un problema muy intrínseco del ser humano, que es la necesidad de alimentarse, pues perfecto. Pero hay una gran migración de esa franja social que se fue de los colegios. Hay muchos colegios que han tenido que cerrar por falta de alumnos. Inclusive los profesores de muchos colegios se fueron al servicio público también por el aumento del sueldo. Pero la razón, ¿cuál fue? La razón fue incluso el hecho de tú poder tener una educación pública de más calidad, o por habernos convertido a la clase media como en un sector vulnerable. Porque siempre la gente dice, bueno, sacamos tantos pobres de la pobreza, valga la redundancia. Bueno, pero ¿son clase media? ¿Realmente pasaron a ser clase media o se quedaron en el interín de ser un sector vulnerable? La República Dominicana no cuenta con las posibilidades que tienen otros países como Chile, por ejemplo, que es uno de los países de Latinoamérica con una mayor clase media. Se dice que de aquí al 2050, toda Latinoamérica tendrá aproximadamente un 50% de su población dentro del rango de la clase media. Y la República Dominicana tiene una movilidad económica menor a un 2%. Somos el penúltimo país en creación de nueva clase media. Y eso, eso es grave. Entonces, seguimos siendo un sector vulnerable, aún a 2 meses sin empleo de convertirte en pobre. O sea, tú pierdes tu empleo por 2 meses, inmediatamente entras en una crisis de la cual no te puedes levantar. José, este número que nos da me sorprende, porque nosotros vemos en los diarios dominicanos, y de hecho parte de lo que comunica el Estado dominicano es que somos un país en crecimiento. Vemos cómo se están haciendo alianzas con grandes potencias, por ejemplo, como China, como otros países están interesados en hacer negocios con nosotros, invertir aquí y demás. Y pudiéramos mirar como que efectivamente estamos bien, que estamos en crecimiento, dicen que hay una estabilidad económica muy interesante, pero ¿cuál es la verdad detrás de esa verdad? Me parece que la verdad es una pésima redistribución de las riquezas, una pésima distribución de las riquezas. Cuando hablamos de macroeconomía, es muy fácil decir que la economía creció endeudándote. La economía crece con deudas, crece con capital, crece con aumento del Producto Interno Bruto, pero eso no significa que en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos esto se va a reflejar. Se refleja en los números, pero no en los bolsillos. Entonces tú tienes un país donde tenemos un combustible a unos $4.20. Sí, que comparado con el resto de América Latina uno dice, ¿cómo? ¿No es posible? Es una locura, sí. Que con cada galón de combustible que tú compras, estás subvencionando la renovación de la flotilla de un transporte público que no utilizas. Tienes una situación en la que si consumes más de 701 kilovatios de electricidad, tu tarifa cambia. Entonces tú tienes que pagar la subvención que se le da a un segmento de la sociedad y a otro. Si tienes que aguantar una policía poco eficiente,
macutera, pero tienes que pagar seguridad privada porque si no, no vives, tienes que tener un watchman frente a tu casa, y entre otras tantas cosas, hasta el punto de que si tú quieres hacer un negocio, si tú quieres formar un negocio, los intereses son mayores a que si te quieres comprar un vehículo de lujo. O sea, la tendencia es al consumismo, a consumir, para precisamente abultar estos números. Pero la realidad de la República Dominicana es que estamos viviendo un déficit inmenso, inmenso en cuanto a las oportunidades que tiene el ciudadano. De hecho, el ciudadano tiene una situación tan crítica que ha pasado por encima de lo que fue la historia del dominicano y ha empezado a hablar. Marcha Verde, el grupo de los amarillos en el momento del 4% para la educación, tantos grupos sociales que ahora son los que lideran la opinión pública, y uno se pregunta qué hizo que el dominicano saliera del letargo y decidiera romper el silencio. Pues decidió romper el silencio porque ya no aguantamos más. La razón por la que yo rompí el silencio es precisamente esa. Es mi reacción como dominicano, no como político. Es mi reacción como ciudadano que está pasando por una situación difícil. Y no me refiero al tema económico, es al tema político, al tema social, a la degradación que estamos viendo en la sociedad dominicana cada día. Entonces, es una reacción al final. ¿Desde dónde quieres respaldar al pueblo dominicano? Es cuesta arriba tú decirle al pueblo dominicano o decirle a la ciudadanía que tiene la capacidad de decidir sobre tu destino y luego imponerle desde dónde tú le vas a servir. Yo cuento o entiendo que cada ser humano que decida servir tiene que hacerlo desde donde el pueblo quiera que sirva. Yo ahora mismo lo estoy haciendo desde los medios de comunicación y me siento muy bien haciéndolo. Si en algún momento la ciudadanía quiere que yo cumpla mi rol de representación, como lo hago ahora en televisión y radio, desde una curul o desde una posición electiva, cualquiera que sea, o desde una posición pública, yo lo haré. Pero el tema es que ahora mismo yo le digo al pueblo dominicano, yo le digo a mis amigos, yo le digo a la ciudadanía, esa forma de hacer política donde tú entiendes que el político es un jefe y el jefismo llega al punto de que tú lo ves en la calle y tú bajas la cabeza cuando sabes que esa persona es un corrupto, cuando sabes que está metiéndote la mano en el bolsillo y tú sigues actuando como si del país fuera de ellos. Y no, es tu país. Tú delegaste en esa persona, en ese político, un poder para representarte, el cual puedes retirar en cualquier momento. Tú eres el jefe, tú eres el administrador de la política de tu país. Entonces, por esto, yo nunca le diré a ningún grupo, como por ejemplo, hasta hace poco, estaba recibiendo llamadas de personas que dicen, yo te apoyo, yo quiero apoyarte, pero ¿apoyarme a qué? A mí me va muy bien y al pueblo dominicano entiendo que se siente muy bien con la representación que estoy haciendo desde los medios de comunicación, que a veces es más... Pero quizás estaban preparándose para que el día que usted tuviera un cargo electivo, un cargo político, tenga su séquito que lo acompañe. Es necesario, tú tienes que tener un equipo. En política ese equipo es necesario. Lo que yo nunca he entendido cómo en política ese equipo sale tan caro. Por eso dije séquito y no dije equipo. Ah, bueno, perfecto. Porque en la República Dominicana han hecho que la política sea cara precisamente para que personas que no metan la mano en el erario público no puedan acceder a ella. Imagínense ustedes una persona sin acceso al presupuesto del Estado, ¿cómo gana una senaduría? José, ¿tú crees en los partidos políticos o te identificas con un partido político de los que ya tenemos? Fielmente creo en los partidos políticos. Son el centro del sistema democrático de la República Dominicana. Y aquel que intente debilitar los partidos políticos está debilitando la democracia. Contra la democracia. Atenta claro contra la democracia. Cuando la gente se pregunta, bueno, ¿qué haremos entonces? No me gustan los políticos que están. Uno se pregunta, uno les dice, bueno, ¿cuál es tu opción? Tu opción es decirles a todos que se vayan y que no vuelvan nunca jamás
y que los espacios queden vacíos, entonces ¿quién nos gobierna? No. Tu segunda opción es dar el paso adelante. Si tú sientes que los políticos actualmente no están haciendo lo correcto y tú conoces lo que deben hacer, ¿por qué no das el paso adelante y te sacrificas por tu sociedad y llevas una candidatura para luego poder hacer los cambios desde dentro? Y eso se tiene que hacer. Es la única forma. Y la única vía para tú acceder a una candidatura es precisamente por vía de un partido político. Entonces, no creo en la destrucción de los partidos. Prefiero en la reconstrucción de los partidos y prefiero creer en la sangre nueva en los partidos políticos y que esto lleve al traste con un cambio total del liderazgo de los mismos y por ende un cambio en el futuro de la cosa pública. Claro. Hablábamos recién con el invitado anterior de las redes sociales y hablábamos también de que ya las campañas electorales no son las mismas, no deben ser las mismas y no van a ser las mismas. Hablábamos de las famosas caravanas con patanas llenas de mujeres con poca ropa bailando y qué sé yo. ¿Qué usted opina? ¿Que van a ser así nueva vez las campañas electorales o esos más de 5 y pico millones de teléfonos inteligentes podrán hacer el cambio y a través de que las redes, y de hecho podría llegar hasta salir mucho más barato, ¿no? Participen en las campañas? La revolución porque los teléfonos no gastan gasolina. La revolución de la información ha cambiado completamente la forma de hacer política para bien y para mal del político. Claro. O sea, para dicha y desdicha del político. El ciudadano siempre se beneficiará de esto. Menos muertes, menos intercambios físicos, violentos. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá me llevaba a las caravanas del Partido Reformista. Mi papá me llevaba a las caravanas del PRI. Mi abuela me llevaba a las caravanas del PRD. Por tanto, yo los vi a todos. Al igual como, no es solamente política, al igual que una tía me llevaba a una iglesia evangélica y otra me llevaba a la iglesia católica. Y tú podías verlo todo, tú lo veías, lo palpabas. Llegué a ver a José Francisco Peña Gómez en la plazoleta de la 17. Llegué a ver a Balaguer caminando en el Mirador. Llegué a ver a Jacobo Magluta. A Juan Bosch no recuerdo nunca haberlo visto, pero sí tengo conocimiento de que parte de mi familia era bochista. Entonces, tú todo eso tenías que verlo obligatoriamente en persona. Querías ver a José Francisco Peña Gómez, debías presentarte a un meeting de José Francisco Peña Gómez. Querías ver a Balaguer, debías presentarte a un lugar donde él estuviese. Ya esto cambió completamente. Ahora mismo yo estoy con un grupo de dominicanos que ni siquiera se encuentran cerca de esta demarcación. Y yo les decía ayer en las redes sociales, me acompañan. Y es que literalmente me acompañan. Yo luego de que termine esta entrevista, abro mi teléfono y personas en tiempo real han estado interactuando e intercambiando opiniones conmigo. La política está cambiando. El político debe cambiar con ella. Ese es el problema, ¿no? Hay algunos que se resisten al cambio porque entienden que todavía es necesario ese ardor del boca a boca, del persona a persona, cuerpo a cuerpo, pararse en un púlpito y empezar a vocear. Esas fotos del puente de la 17 con... que nunca fueron reales, nunca fueron sinceros con nosotros, porque es imposible que en la plazoleta de la 17 quepa 1 millón de personas. Y siempre se nos habló mentira, se nos dijo aquí habían 2 millones de personas y ahora que se pueden hacer los cálculos de las personas que caben, sabemos que ahí no pueden caber más de 250,000 personas o que en cualquier otro lugar no caben. Entonces, no fueron sinceros. La democratización de la información hace que sí se sincericen y podemos apuntalar y señalar a todo aquel que en algún momento ha mentido. Ese es el cambio, esa es la revolución de la información y esa es la que apostamos. Licenciado Martínez Brito, estamos ya en la recta final porque el tiempo, como dicen todos los comunicadores, no lo vamos a decir nosotros, en televisión es muy corto. Nunca entendí por qué el tiempo es más corto en televisión,
Y yo estoy acostumbrado a radio y entiendo que es más corto el de radio. Pero el tiempo siempre es el mismo. Lo que pasa es que a veces las conversaciones se hacen difíciles de llevar o fáciles de llevar. Cuando la conversación y el invitado es fácil, el tiempo se pasa más rápido, nos da la sensación de tener más rápido. Seguramente Nereida querrá hacerle alguna pregunta más, pero como ya se está acabando el tiempo, nos gustaría que usted le hable a esa gente a quien usted en algún momento considera que puede representar. No al político que le pueda dar un cargo, sino a la gente, al común de la gente, a los que nos están viendo y que dicen, qué bueno que este muchacho, y perdón lo de muchacho, que está tan preparado, quiera y se prestaría, llegado el caso, llegado el momento, a estar al frente o de una institución o de un grupo para llevar a cabo esa representación que nosotros siempre queremos que este programa nos dé luz sobre los invitados. Lo primero es conocer a tus políticos. Eso es lo principal, lo primordial. Yo tengo unas redes sociales que están abiertas, que todo el mundo puede acercarse y ver, son @jmartinezbrito para absolutamente todo, Instagram, Facebook, Twitter. Ahí pueden ver lo que hago, cómo lo hago e incluso los mecanismos que utilizo. A mí no me interesa representar a una persona que tenga mordazas en la boca. Yo siempre digo, en esta vuelta tienen que escucharnos, tienen que permitirnos elevar nuestra voz, decir las cosas como son y hacer entender a los políticos que nosotros no somos tontos, que entendemos lo que están haciendo, que entendemos cuando están metiendo la mano en nuestros bolsillos, que sabemos cuando están siendo corruptos y cuando nos mienten. Yo tengo una forma de comunicar bastante peculiar, pero la gente conecta con esa forma. ¿Por qué? Simple y llanamente porque yo digo lo que ellos quisieran decir y no se atreven. Y mi pregunta siempre que me dicen, gracias por decir lo que yo no me atrevo, pero ¿por qué no te atreves? ¿Cuál es el peligro de expresarte libremente? A mí me parece que el pueblo dominicano tendrá diferente representación cuando logre concitar la necesidad del político de comprometerse con las mejores causas. Y eso solamente se hace comunicando, democratizando la información. Muy bien, muchísimas gracias. @jmartinezbrito. Síganlo en sus redes sociales porque vamos a seguir escuchando de él, ¿verdad? Qué bueno haberlo tenido con nosotros. Nereida, muchas gracias. Gracias, Marcela. Nos quedamos cortitas hoy también. Sí, se nos fue el tiempo volando.